Tiempo de intimidad con Dios. Dios les bendiga, bendecido día. Hoy continuamos con el libro de Jueces, capítulo 11. En este capítulo se presenta la historia de Jefté. Él fue un juez, pero nadie esperaba que él fuera juez. Por su condición, era hijo de una ramera. Y además, él no pertenecía al matrimonio legítimo de varios hermanos. A Jefté lo despreciaban. Pero luego van a buscar de él, rogándoles que pelee por el pueblo y que si gana lo harán jefe de Israel. Jefté hizo un pacto imprudente que le costó un gran sufrimiento. Él hizo un voto delante del pueblo y ese voto fue hecho en su carne, en su emoción, porque no fue Dios quien le dijo a él que dijera lo que dijo. Ese voto, ese decreto, esa promesa dicha por su boca, ocasionó mucho dolor y sufrimiento a su vida. Vamos a leer para entrar en detalles. Señor Padre Celestial, Dios grande, todopoderoso, Señor eterno, te damos gracias por un nuevo día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, gracias por tu luz. Mira, en el nombre poderoso de Jesús pedimos que el fuego del Espíritu Santo sea en cada uno de los hombres y mujeres que están ahí escuchando tu palabra, Señor. Danos entendimiento y claridad a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor. Leemos tus palabras que son benditas y las presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 11. Jefté era un gran guerrero de la región de Galaad. Era hijo de Galaad, pero su madre era una prostituta. La esposa de Galaad tuvo varios hijos, y cuando esos medio hermanos de Jefté crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes, despreciables, que lo seguían. Por ese entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra él, contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron: ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. Pero Jefté les respondió: ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? Porque te necesitamos, contestaron los ancianos. Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad. Jefté les dijo a los ancianos: a ver si entiendo bien. Si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo? El Señor es nuestro testigo, contestaron los ancianos. Prométeme hacer todo lo que tú digas. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército. En Mizpa, en presencia del Señor, Jefté repitió lo que les habían dicho a los ancianos. Luego Jefté envió mensajeros al rey de Amón para preguntarle: ¿por qué has salido a pelear contra mi tierra? El rey Amón contestó a los mensajeros de Jefté: cuando los israelitas salieron de Egipto, me robaron la tierra desde el río Arnón hasta el río Jaboc y desde allí hasta el Jordán. Así que ahora devuélvanme mi tierra pacíficamente. En respuesta, Jefté le envió al rey amonita el siguiente mensaje: esto es lo que dice Jefté: Israel no robó ninguna tierra, ni a Moab ni a Amón. Cuando los israelitas llegaron a Cades en su viaje desde Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, enviaron mensajeros al rey de Edom
para pedirle que les permitiera pasar por su tierra, pero su petición fue denegada. Entonces le pidieron lo mismo al rey de Moab, pero él tampoco los dejó pasar por su tierra. Por eso el pueblo de Israel se quedó en Cades. Finalmente se fueron rodeando por el desierto de los territorios de Edom y Moab. Viajaron a lo largo de la frontera oriental de Moab y acamparon al otro lado del río Arnón. Pero ni una sola vez cruzaron el río Arnón para entrar a Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Después Israel envió mensajeros al rey Sehón de los amorreos, quien reinaba desde Hesbón, a fin de pedirle permiso para atravesar su territorio y llegar a su destino. Pero el rey Sehón no confiaba lo suficiente en Israel para dejarlo pasar por su tierra. En cambio, movilizó a su ejército en Jaasa y atacó a los israelitas. Pero el Señor, Dios de Israel, le dio a su pueblo la victoria sobre el rey Sehón. Entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos, quienes vivían en aquella región, desde el río Arnón hasta el río Jaboc, y desde el desierto oriental hasta el Jordán. Así que, como ves, fue el Señor Dios de Israel quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos que devolvértela a ti? Tú te quedaste con todo lo que te dé tu Dios Quemos, y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé el Señor nuestro Dios. ¿Acaso eres tú mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Intentó él presentar argumentos contra Israel por territorios en conflicto? ¿Entró en guerra con los israelitas? Hace 300 años que Israel vive aquí, tanto en Hesbón como en los asentamientos de alrededor, hasta Aroer y sus asentamientos, y en todas las ciudades a lo largo del río Arnón. ¿Por qué no has hecho ningún esfuerzo hasta ahora para recuperar la tierra? Por lo tanto, yo no pequé contra ti, más bien tú me hiciste daño al atacarme. Que el Señor, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene la razón, si Amón o Israel. Pero el rey de Amón no hizo caso al mensaje de Jefté. En esa ocasión, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró al ejército contra los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Así que Jefté dirigió al ejército contra los amonitas, y el Señor le dio la victoria. Aplastó a los amonitas, devastó unas 20 ciudades desde Aroer hasta una zona cerca de Minit, y desde allí hasta Abel Keramín. De esa forma Israel derrotó a los amonitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo, tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. «Hija mía», clamó, «me has destruido por completo, me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo». Y ella le dijo: «Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero antes, permíteme hacer una sola cosa. Déjame subir a deambular por las colinas y llorar con mis amigas,
durante 2 meses, porque moriré virgen. Puedes ir, le dijo Jefté, y la dejó salir por el término de 2 meses. Ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron, porque ella nunca tendría hijos. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho, y ella murió virgen. Así que se hizo costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se ausentaran 4 días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefté. Aleluya, gloria a ti, Señor. Amigos, hermanos, familia, Jefté era menospreciado y Dios lo escogió, porque Dios no ve la condición moral, ni física, ni intelectual que tenga la persona. Y además, Dios es el soberano. En el libro de Primera de Corintios 1:27 nos dice Pablo: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Aleluya, gloria a ti, Señor. Amigos, hermanos, familia, esta acción carnal de Jefté nos enseña que tengamos dominio en la mente y en la lengua, porque recuerda, la lengua es un órgano pequeño pero capaz de provocar un incendio en medio de un bosque. Recordemos, la mente es el campo de batalla que usa el enemigo para que caigamos en sus trampas. Jefté no tuvo dominio propio y se dejó cautivar del campo de batalla llamado mente y perdió su preciado tesoro, su hija. Amigos, hermanos, familia, el Señor Jesús nos dice en la palabra, en Mateo 5:33, habéis oído que fue dicho, no perjurarás, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Aleluya, gloria a ti, Señor. Pero sea vuestro hablar un sí, que un sí sea un sí, que nuestro no sea un no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aleluya. Y más aún, en el libro de Proverbios 18:21 nos dice la palabra, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Dios quiere de nosotros nuestra sinceridad, nuestra transparencia. A Dios no se le manipula con promesas, y las mayorías de esas promesas provienen de la carne y no del espíritu. Jehová Dios conoce nuestros corazones y hasta nuestros pensamientos. A Él no podemos engañar. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Amigos, hermanos, familia, seamos sabios y utilicemos la fe para agradar a Dios, nuestra mente para dominar los pensamientos que no vienen de Dios, y el verbo para saber decir sí cuando es sí y no cuando es no. No usar el verbo para levantar promesas que nos pueden luego perjudicar. Usemos el verbo para glorificar el nombre de Dios y levantar alabanzas. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Dios les bendiga. La paz de Cristo para cada uno de ustedes y los suyos. Suscríbanse si no lo han hecho. Dedito hacia arriba en el nombre de Jesús. Les saluda, les quiere su amiga, su hermana, su familia, Belkis Peguero, en tiempo de intimidad con Dios.